Estamos iniciando el programa Humano de la Radio. Y aquí estamos, Giuseppe Amara, Mariela Michel, en este viernes que nos encanta, es fin de semana, es viernes 20 de abril, a una temperatura aquí en la Ciudad de México de 18.9 grados centígrados y pocas probabilidades de humedad en el ambiente. Sin embargo, pues ya saben que en esta Ciudad de México ya no se sabe, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar. Pero bueno, nuestros teléfonos 50 95 11 10, una alada sin costo, 01 800 711 1110. Y recuerden que estamos a través de Facebook en Parejas Disparejas La Familia y en Twitter Parejas-en Red. Y bueno, pues esta mañana tenemos la presentación de precisamente este libro que nos viene a platicar de él, precisamente pues la autora, que es Batia Cohen, Una amapola entre cactus, que bueno, desde el título Batia me encantó, ¿no? Desde la portada, y bueno, y empezar a adentrarle, pues ya no lo he terminado, pero desde que lo estábamos empezando a leer Giuseppe y yo, y a ojear, pues nos encantó el título, nos encantó la portada, y de verdad nosotros agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación, ¿verdad, Giuseppe? Como no, encantadísimos. Hermosísimo. No, pues el gusto es mío, muchísimas gracias. Sí, sí. Y ahora platícanos, bueno, lo importante de empezar, lo difícil que sabes cuando escribe un libro, ¿no? ¿Cómo llegaste al título, no? Bueno, el título es interesante porque la protagonista, que fue mi abuela política, ella fue una mujer que nació en Lituania en 1914, justo cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Desde luego. Así que pues su vida transcurre en este periodo, y siendo judía cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y los alemanes, los nazis, van a invadir el área, ella se ve encerrada en este sitio y va a ser conducida, como el resto de la gente, a estos trenes que ellos no saben, pero van a llegar a los campos de exterminio, campos de concentración, y ella tiene esta valentía de saltar de este tren. Pero la vida de ella, de Shura Pupko, va a transcurrir con una serie de obstáculos terribles. Así que el título, Una amapola entre cactus, tiene un doble significado. Primero, la amapola es una flor silvestre en Europa, bueno, sobre todo en Bielorrusia, Lituania, el área donde esto sucede. Y esta amapola, que es Shura, que es esta protagonista, va a llegar a México. Y el cactus, bueno, pues la planta más típica de México, y nuestro símbolo, por supuesto, le va a abrir los brazos y es donde va a encontrar finalmente la paz. Así que esta es una parte del significado de este título. Pero el otro significado que yo le di es que la amapola es una flor muy frágil. Y toda la violencia que ella se va a enfrentar, porque además constantemente desde que nace va a tener muchísimos obstáculos. A los meses de nacida su madre muere. Así que del tumor del pecho. Así es, entonces el seno, sí. así es. Entonces ella es esta flor frágil que se va a enfrentar a la violencia del mundo, y el cactus es una planta espinosa, y por otro lado es este simbolismo que esta es la violencia a la que se enfrenta ella. Una violencia impresionante. Leer este libro en esta época es mucho más dramático porque, claro, es incomparable, ¿no? La crueldad nazi, y no solo de los nazis, había ahí, en el libro se ve como lituanos no nazis también atacan a judíos, ¿no? Polacos blancos, algunos rusos, en fin, no se puede comparar. Pero en este periodo donde también a diario vemos situaciones de crueldad, el libro es estremecedor porque uno se pregunta que vivimos de milagro y qué es la humanidad, ¿no? Cómo episódicamente se dan estos hechos, esta crueldad tan terrible, porque ella, esta amapola frágil, bueno, no tan frágil. No, yo finalmente se hace fuerte, ¿no? Sí, se hace fuerte. Si uno tuviera la inteligencia y el valor de ella en la vida, sería otra cosa, ¿no? Te digo, le envidio sinceramente. Por ejemplo, cuando aquel traficante de personas, traficante a pesar suyo, porque no es que lo hace como la trata de blancas, ¿no? Aquel traficante que trae las personas a través de esa especie de selva negra entre las dos Lituanias partidas. Cuando ella cae en un momento dado, por un error de este traficante,
cae al agua. Ella tiene 12 años más o menos. Sí, más o menos. Y 12, ella 13. dice, caray, me recoge, me auxilia, me levanta del agua, donde habría muerto ahogada por el río, porque quiere los $, que le dará mi padre. Es decir, Así ya es. a los 12 años Ya está pensando ya en tiene esas esa cosas, capacidad sí. de desconfianza, que da tristeza, uno desconfía Es de los una humanos, tristeza. pero al mismo tiempo es un realismo. Yo creo que ese realismo lo salvó, ¿no? Es que además ella se enfrenta además a muchas mentiras durante su vida. Si ella crece creyendo que sus abuelos son sus padres, Claro. así que ¿cómo va a confiar en el resto del mundo? Te Esta entiendo. desconfianza yo creo que la tiene desde que nace, casi. La O sea, tiene, la vida le enseña, la enseña. pero tiene algo personal Así es, que la el hizo hecho. brillar indiscutiblemente, ¿no? Aquí estábamos hablando la semana pasada y esta sobre las reacciones irracionales ante un trauma tan grave como un peligro mortal, ¿no? Entonces, estábamos leyendo un estudio de un psicólogo español sobre la diferencia entre el hundimiento del Titanic y el hundimiento de Lusitania. En el hundimiento de Lusitania hubo más irracionalidad. La gente no le importó desplazar niños, mujeres, con tal de salvarse. Y la diferencia estaba en que en el Titanic hubo 1 hora 20 minutos de tiempo para poder salvarse entre comillas, Sí. porque muchos se murieron. Pero en el Lusitania solo hubo 21 minutos, porque fue torpedeado, curiosamente, por los nazis, ¿no? Hablando. Aquí me llama la atención la escena dramática del tren. Cómo algunos se atreven a tirarse finalmente. Estamos hablando de un tren en marcha por toda esa parte. La situación geográfica en el momento del tren es Ella está en Bielorrusia. en Bielorrusia ya. Sí. Y entonces están los nazis llevándose el tren y ellos no saben que van a ir a campos de concentración, no saben que existe el exterminio, pero esta mujer es muy lista y también su grupo, y entonces dicen, no, hay que tirarse. ¿Cómo se las arreglan? Es impresionantes para una película de terror y de horror. Y entonces un joven sale, saca los perros, etc. Y yo le preguntaba a Batia, a usted que conoce más a fondo esta historia, ¿cómo se dan las diversas reacciones? El padre del joven no quiere que salga a quitar los pernos. Algunos, muy pocos, se deciden a saltar. Ella salta y no sabe cómo fue, si la empujaron o se saltó, la protagonista. Pero hay una sobrina, ¿no? Es hija de él. Es hija- su sí, cuñada, exactamente. que se paraliza y no salta. Así es. ¿Cómo se explicaría las diferencias, ya que usted conoce los personajes? Sí, bueno, en el sentido como yo lo he interpretado, porque también entre líneas de lo que me han contado, no nada más Shura, la protagonista que me contó, sino yo entrevisté a los otros personajes que Exacto. conocí en algún momento, sobrevivientes también. Sin embargo, yo creo que es muy difícil explicarse, primero, el tirarse al vacío que uno no sabe qué hay allá. Claro, la oscuridad, bosque, Es mucho más fácil quedarse en el vagón. y hay balazos. porque los Exactamente, alemanes y hay después balazos. disparan. Así que cuando disparan, la niña que se queda ya piensa que todos están muertos, sus padres piensan que ya están muertos porque hay balazos, hay unos disparos, y no sabe, la niña que está en el vagón, que es esta sobrina. La que se paraliza. La que se paraliza. Así que es una cosa de segundos, además de decisiones muy, muy rápidas. Y los demás que están en el vagón, que son alrededor de 40, 50 personas hacinadas ahí, deciden no saltar, saltan nada Sí. más 11. 11. Y uno dice, bueno, es que se hubieran salvado. No, porque uno no sabe realmente a dónde va. No se sabe a dónde va, Así pero es impresionante la reacción. Sí. La parte más antigua de nuestro cerebro, por instinto, nos llevaría a saltar. Pero en otros, la parte más arcaica los paraliza. Así que también la parte arcaica puede ser traicionera. En lugar de empujarnos a la vida, nos puede parar. Porque fue por lo que pasó ahí, ¿no? Que la Así sobrina es, se queda, así es. la muerte es inevitable y ella por lo menos salta. Luego veremos qué pasa cuando saltan, porque creo que tenemos que ir a la pausa, me imagino. Claro que sí, nos vamos a ir a la pausa y regresaremos para continuar con Batia Cohen. Más adelante también estará Óscar de la Borbolla y conversaremos sobre su nueva novela El futuro no será de nadie. Regresamos con Bárbaro, ustedes en un qué momento. cosa tan determinante. De nadie. Ya se conocían, Batia. Óscar de la Borbolla. Autores, Buenos días. autores, Hacer comunicación. no, pero lo felicito. Muchísimas gracias, ¿no? Pues, pero la parte psicológica ustedes van a entender más que esa, porque Qué trabajo. digo, pero bueno, pues aquí está y ojalá que la gente lo lea, que ese es el punto, porque lo de la violencia que usted mencionaba realmente es importante. No, todos los días. Al ver cómo mataban los nazis a los judíos inertes, y vemos lo que pasa hoy en día. Pero hoy en Llegan día. al norte y gente inerte. Exactamente. disparan.
pero hay matanzas todos los días en Todos todos los lados días. del mundo. Sí, en todos lados. Es terrible. En Siria, Exacto, en Belfast, Siria, ahorita en Darfur, en lugares, digo, en lejanos. Darfur, ni hablar. Ni hablar, son matanzas. Ya Sí. es una epidemia. Bueno, es muy antiguo. Yo, curiosamente, nací al sur de Darfur. Ah, de así verdad, que qué conozco la interesante. zona. Ah, no, entonces conoce Por mucho mejor que yo coincidencia. No, mucho mejor no. el conflicto Yo era ahí. chiquito, ¿no? Me fui de 7 años. Ah, pero sí pero qué conozco conflicto, es esa terrible. zona. Eso es Sí. ese crónico y eterno. Y también entre Eritrea y Etiopía, que es donde más me tocaba vivir en Eritrea, porque era una colonia italiana, ¿no? Sí, 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 sí. sí. No, ahí no se diga. Y eso es Cuando es yo terrible. tenía 5 o 6 años, mi padre llegó en 2 ocasiones con la frente abierta, chorreando sangre, porque le habían tirado, porque los ingleses consiguieron unos africanos aliados que le llamaban shiftas, les pagaban y los armaban. Y ellos habían sido bien tratados por los italianos, pero con el dinero y eso atacaban a los hacendados italianos. Y entonces era un ataque todo. Así crecimos, continuamente. Con mucha violencia. Sí. No, y en Darfur ni se diga. Toda esa zona. Bueno, el mismo Sudán, en el siglo XIX, por ejemplo, para novelistas, hay una historia que me contaba mi abuela del famoso coronel, y luego creo que murió antes de llegar a general, Gordon, que fue un gran jefe militar que dominó Irak e Irán del siglo XIX. Imagínense las guerras interminables por los ingleses. Sí, sí. Era tan hábil, tan capaz, yo creo que algo cruel, aunque no sé exactamente si su crueldad. Y entonces lo destinaron a sofocar a los sudaneses. Es que imagínate. Llegó a Port Said, o Said, que era el puerto que añoraba tanto mi abuela, porque ahí se detenía el barco, entretenía cada año, iba a Italia, etc. Entonces, en este puerto llegó Gordon y llegó a la capital y empezó la guerra, ¿no? Con los árabes. Pero había un árabe muy capaz que armó, que siquiera Perdón, pedía buenos agua. días, ¿están tomando algo? Hola, buen día. Un vasito con agua sin acepto, Un gracias. café si tuvieras. Entonces Media cuchara. el capitán Gordon empezó esta guerra, se sentía con menos hombre, inteligentemente hizo un cerco de agua para que no pasaran a la capital, ¿no? Se armó todo un problema y pidió ayuda a Egipto, donde estaban los ingleses, donde estaba su propio ejército. No sé si se sabe si el gobierno inglés lo retrasó adrede, porque Gordon era un hombre difícil, o de verdad se tardaron, entonces que no llegaron. Ganaron los árabes de esta guerra infinita. Entonces los mataron y a su cabeza, como hacen aquí ahora de moda, la colgaron en un palo durante 4 días, junto con otros grandes oficiales. Bueno, todo eso me lo contaba mi abuela. Hágase cuenta que yo me preguntaba, ¿pero qué era el novio secreto de mi abuela? Y mi abuela era italiana, el colmo. Y en ese momento los ingleses bombardeaban donde estábamos nosotros, ¿no? Era toda, bueno, uno crece. Pero es muy yo, por ejemplo, complicado. odié toda mi vida a mi abuela, a mi mamá, bueno, en ese aspecto, porque Continuamos aquí en el programa Humano de la Radio y pues estamos esta mañana precisamente presentando a Batia Cohen con su libro Una amapola entre cactus, y bueno, también se encuentra con nosotros ya en la mesa Oscar de la Borbolla, con quien conversaremos acerca de su nueva novela El futuro no será de nadie. Entonces, cuando hablábamos precisamente de ese tirarse verdaderamente era al vacío, y como tú bien lo decías, ¿no? Tirarse del tren, no era aventurarse a salvarse, Así es. ¿sí? Que es era el riesgo de lo que aventurarse a hablábamos. salvarse, pero con un riesgo. Pero no Es que era, no o sea, hay necesariamente. momentos en que dices, si te bajas te salvas, ¿sí? Si sobrevives te salvas, pero aquí no era eso. No sabían realmente a lo que iban, no entendían, no sabían muy bien qué les esperaba en los bosques. Así que no nada más era huir de los nazis, Claro. sino era huir de otros personajes, como hablábamos de los polacos blancos, de los mismos rusos también. Exactamente. Y ellos tuvieron suerte de llegar con un grupo guerrillero de los partisanos, que realmente eran pues grupos de sabotaje que luchaban en contra de los nazis. Sin embargo, estos grupos no aceptaban a nadie que no fuera guerrillero y que no trajera arma. Y tuvieron mucha suerte que llegaron con un grupo que aceptaba familias, porque ellos llegaron con una niña de 4 años, que saltó del tren también, que era la hija de la protagonista, y el esposo. Así que, pues, tuvieron mucha suerte. Tardaron, además, como una semana en encontrarse unos a otros. Porque imagínense que en un tren en movimiento se van tirando, hay distancia enorme en la noche. Ella también, una mujer muy atrevida, porque se queda dormida cuando se tira, se queda dormida. Y luego, ahora hablaremos de esa tirada, Sí. si tenemos tiempo, porque es importante, pero también hay una situación de amor que tiene que ver con nuestro programa. Una de las preguntas que nos hacen muy a menudo es, ¿por qué cuando todo está preparado para el amor,
en las parejas el amor no se da. Ese es el enigma, ¿no?, que practicamos con mucha frecuencia, ¿no? De todos los días, por múltiples motivos, ¿no? Entonces, aquí ella encuentra el amor de su vida. Sí. Tiene esa suerte. Luego, en el libro, usted explica muy bien cómo resultó ser el amor de su vida, porque él sí corresponde. Hablando del destino, con la palabra judía del destino, ¿no? Sí. Que es Basher. Basher se pronuncia. Sí. Cómo se separan. Entonces el novio tiene que irse a Italia a estudiar medicina. Así es. No es de la condición de ella. El papá de ella, de Shura, se opone, en fin. Él insiste. Él va a ver al papá cuando ya Shura se ha casado y le pide que él pueda adoptar a la niña para casarse con ella. Después ella sabe que él combatió en Yugoslavia contra los nazis, que él fue a Israel, que era su sueño para vivir en Israel, y toda la vida lo amó. Ella lo amó, guardaba sus cartas. Yo no entiendo una mujer que viviera en un tren, cómo rescató las cartas, ¿no? Bueno, es que algunas cartas fueron posteriores, o sea, después de la guerra, y otras cartas, él le mandó una carta de la juventud que ella le había mandado en un principio, así que ella la recuperó. Así es. Y las guardaba, claro. Bueno, qué amor, ¿no? Qué amor. Claro, ella se casa bien con un hombre Sí. que es el padre de su hija, con el cual escapan, se tiran del tren, etc. Pero ahí tenemos un problema del amor, que el verdadero amor, porque un amor que aquí se corresponde, muchas veces se dice, fue el amor de mi vida, pero luego uno no sabe qué pasó con los personajes, ¿no? Bueno, sí, fue el amor de su vida, porque se enamoró, se vincularon y luego rompen, por miles de motivos, o son obligados a separarse, pero uno no sabe el destino de ellos. Aquí sí, este hombre también es envidiable, el del que ella se enamora, porque es un hombre congruente con su esfuerzo. Estudió medicina con esa idea obsesiva, me reúno con ella, con Shura, y me voy a Israel. Después lucha contra los nazis, después lucha para la independencia de Israel. No, bueno, es extraordinario, pues hoy le manda carta. Y ella, ya con edad, abre las cartas en las noches de soledad, las lee y se llena de energía y de vida. Eso sí que es un gran amor, pero lamentablemente el destino, ¿no? Como decimos, el destino. Y no por eso deja de querer a su marido, porque eso es lo interesante, claro, sino que es un amor que queda de una manera utópica. Como romántico. Como romántico, así es. Y además, a mí, ella me lo confió, yo creo que en sus últimos años de vida. Yo creo que antes ella tampoco podía lidiar con esos sentimientos. No, claro. Así que tuvo que pasar mucho tiempo para que ella pudiera, pues, sacarlo a la luz. Eso es, era lo que atesoraba para ella, ¿no? Y que no sabía cómo sacarlo, porque si ama al esposo y al mismo tiempo ama a otra persona. Y además no puede traicionar a la hija. O sea, decirle, bueno, es que este fue el amor de mi vida. Así que yo creo que tuvo que pasar, o sea, ya digo, murió el año pasado, pero hace 4 o 5 años empezó a hablar de él. Y empezó a decir que había sido su amor. Y al final de su vida uno lo reconoce. Y aparte, no importa el que dirán. Nosotros aquí, el doctor y yo, que hemos hablado también con personas ya cerca de la agonía, todos recuerdan con dolor los amores que no se realizaron, se autocritican de que no se entregaron y no les importa nada de lo que tuvieron como méritos materiales, sus bienes, sus cargos. Lo que más les duele es el amor no compartido, que ellos de alguna manera se restringieron en dar, ¿no? Aquí hay muchos elementos. También yo la noto, aparte de inteligente, capaz, porque por eso sobrevivió, también como anhelando cariño. Y no en un plan de dependencia, de inmadurez, ¿no? Sino de un cariño real. Porque entiendo cómo está la situación. La entiendo, digo, por experiencia, no por otra cosa. El padre en algún momento era frío. No era frío de naturaleza, pero el sistema europeo es así. Las personas que uno más ha amado han sido frías en muchos momentos. Cuando uno recuerda de lo que vivían, uno puede decir, bueno, pero mira todo lo que pasaba a este hombre, este tío, esta tía, quien sea que uno recuerde, ¿no? Mira qué momentos vivían y todavía yo aspiraba a que me diera cariño, que me cantara o qué, ¿no? Porque uno como niño no, o como adolescente, ella no sabe el drama del padre, ¿no? Con esta nueva esposa, un hombre que se queda viudo, que se le muere la esposa de cáncer, que sabe cómo persiguen a los judíos, luego se casa felizmente encontró una buena mujer, tiene otra hija, etc. Esta situación de la frialdad es tan frecuente en Europa que no nos quejamos. Nos quejamos después, o sea, uno se acostumbra, da por hecho. Llega el hombre frío, hola, aquí lo que México sería, porque México es un país cálido,
Lo que en México sería una relativa indiferencia, en Europa es de todos los días. Y uno se acostumbra, pero ella no. Me llamó la atención cómo ella padece esto, ¿no? Se queja, se le duele que su padre se separe, se vuelva a su ciudad, la deja sola en Vilno, y ella se siente, dice, bueno, esto es mi padre, ¿no? Bueno, yo creo que también esta frialdad es porque no conoce a la hija hasta que tiene 12, 13 años. Sí. Así que ¿cómo puede uno de repente encontrarse con una persona que no la conoce, realmente es la hija, y Se la ser dejó chiquita. cariñosa, Dejó, de meses? meses. Y la otra cuestión es que Shura llegó a México a los 30 y tantos años. Tan joven. Así que ella sí sintió el calor mexicano, y Sí, yo creo sí. que en ese momento dijo, bueno, es que yo no lo tuve. No se da en Europa, menos se en da. la época nazi. Óigame, Batia, hay este fragmento, ese detalle en que el hombre, el padre, revisa la cabeza. Usted que sabe la historia, ¿qué era esa mancha? Tenía una mancha de nacimiento, como un tipo lunar. Ah, entonces realmente. la conocía. Sí, Sí, entonces reconocía a la hija porque sabía que tenía ese lunar de nacimiento. Pero sí, es una escena es muy interesante, simpática. porque claro, el hombre puede decir, ese traficante me puede traer cualquier niña, ¿no? Exactamente. Y era en cambio, No, ya tenía- yo me no era identificado. Tenía una seña de La tenía nacimiento. identificada. Sí. ¿Qué es lo que más te apasionó de esto? Porque yo creo que desde el principio, bueno, además, platícale un poco, relatar a nuestro público cuánto tiempo te llevaste para entrarte en Bueno, esta historia, ¿no? Realmente, yo desde que conocí a Shura, yo sabía que su historia había que contarla, porque contaba ciertos fragmentos de su vida, de sus experiencias, de una manera muy escueta, porque es muy doloroso recordar. Claro. Así que tardé muchísimos años en realmente pues ganarme su confianza, y pues hasta hace unos 5 o 6 años, cuando se empezó un poco a abrir, tuvimos una conexión muy, muy especial en ese momento, y yo llegaba con muchísimos cuestionamientos y preguntas, Y no te dejaba y escribir, llegaba un ¿verdad? momento en que me decía, hasta aquí. De verdad le costaba mucho trabajo. Entonces poco a poco me fue relatando ciertos detalles, ciertas cosas, y fui hilando. Y por otro lado, entrevisté a otros sobrevivientes. Viajé al área, a Bielorrusia y a Lituania, 2 veces. Encontré la casa en la que ella estuvo cuando era niña, en su pueblo Anix. Luego encontramos también la farmacia del padre. Viajé al bosque donde estuvieron con los partisanos. Así que me adentré en su vida de alguna manera, pues casi me convertí en ella, ¿no? Sí, así que ahí se fue. Y, o sea, el proceso fueron muchos años. Sin embargo, hace 5 o 6 años empecé a escribir. Y empecé a hacerlo de una manera mucho más formal. ¿Y qué significó para ella haber sacado todo esto? Porque es difícil, tú misma lo dices, ¿no? Le costaba trabajo revivirlo, recordarlo, explicarlo, ¿no? Y explicárselo también ella, porque hay muchas cosas que cuando las vuelves a revivir, dices, ay, ¿cómo le hice, no? De hecho, ella nunca quiso volver, nunca regresó a sus ciudades, a sus pueblos, nunca regresó. Así que, pues cada vez cuando yo le preguntaba ciertas cosas que no me quería relatar, nada más se quedaba en silencio. Y después regresábamos unos meses después a lo mismo, y entonces me platicaba un poquito más. Fue un trabajo de muchísimo tiempo, mucho esfuerzo en ese sentido, para que ella pudiera, pues, realmente abrirse y contarme toda su historia. Y los huecos los fui llenando con los otros relatos de los otros sobrevivientes que también la conocieron, que estuvieron con ellos, algunos de los que saltaron de ese tren que conocí, el joven este que logra abrir por afuera la puerta, y por eso pues se hizo muchísimo más rica el relato, mucho más rico. Qué valiente lo del joven. Aquí es una escena. Hemos dicho ya que están en el tren es de los nazis, desde luego, van a ir a un campo de concentración, ya sabemos perfectamente dónde los llevaban, como si fueran ganado, hacinados, un centenar en vagones muy estrechos, a la mayoría iban parados, hemos visto escenas, ¿no?, de ese estilo, los niños pegados, sofocándose entre las faldas de la madre, no había agua, en fin, todo lo que sabemos. Ellos convencen por fin a un joven que salga atrás de una ventanilla, quita los pernos de la puerta de ese vagón para poderse tirar. 11 se tiran, los demás se quedan. Ella se tira y ahora está en el bosque. Vamos a leer, Marilena, unas partes de cómo se tira en la soledad. Está sola, con la pregunta, ¿se habrá tirado mi marido? Mi niña, ¿la habrá mi marido tomada en brazo para tirarse? Y al tirarse, no se habrá roto una pierna,
le habrán disparado los nazis, ¿qué harán los demás? Bueno, son situaciones verdaderamente dramáticas, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa, regresando platicaremos sobre esto y les leeremos este relato. No, impresionante. No, sí está tremendo. No, ¿Qué fue? no, y sobre todo en esta época. Yo las historias me las invento. Sí, También Pero- son tremendas, pero no Pero cuando tienen son un reales son referente real. terribles. O sea, cuando- sí, no. Sí, no, esto es Está novelado, hecha. pero es real. Está O sea, hecha como una película thriller, pero con pero- base. con base real. Sí, eso es así. Mati, la felicitamos. Ay, pues Un muchísimas estilo gracias. interesante que intercala en el libro, la felicito. Gracias. Intercala la descripción de la Así es. muchacha, bueno, de la señora, y luego, de cuando en cuando, Hay otras voces. se oyen voces de otros. Perdón, pero es que están los jóvenes trabajando sobre la página de internet y les van a hacer su foto, muy bonita, para echarla ahí en la página. ¿Y dónde va a ser? Entonces, ¿dónde los quieres parados, sentados? ¿Cómo los quieres? La gracia está comentando que los necesito sentados para que se haga la bandera del fondo. Mucho a través de Facebook a Ana Luisa Castañeda, que ya está con nosotros aquí como amiga. Estamos presentando con la autora precisamente una amapola entre cactus de Batia Cohen. Los editores son Cálida con K-H-A-L-I-D-A. Cálida, K-H-A-L-I-D-A. Una amapola entre cactus de Batia Cohen como autora. Y aunque se dice con mucha frecuencia que hay libros que cuando uno los lee la vida no puede ser la misma, aquí no sería exagerado, ¿eh? No creo que una gente que se atreva a leer este libro viva igual después. Son esos libros que pueden cambiar la estructura mental de una persona. ¿Sí? Por supuesto, pues vamos aquí a continuar precisamente con este relato que nos hace la autora. Dice, al despertar... Es ella que se ha tirado del tren, está en el bosque, ya ¿no? nos lo Sí. exactamente, la protagonista, ¿no? Es Masha. Shura. Shura. Es Shura, que se avienta, cuando se avienta el tren es después, cuando ella despierta. Al despertar, caminé adentrándome más en el bosque. Escuché que alguien se acercaba. Me escondí detrás de un tronco ancho y percibí las voces familiares de mi cuñado Micha y su esposa Rosa, Que se habían tirado por lo tanto del tren, ahí en la oscuridad. que caminaban cargando a su hijo Meilashe, y yo me alegré al verlos. Seguramente habían saltado al mismo tiempo que yo. Caminamos juntos por el bosque y muy pronto nos topamos con unos partisanos rusos en medio del paraje. Estaban borrachos. Sin embargo, nos convidaron de su comida, nos dieron 3 hogazas de pan y nos dejaron pasar, no sin antes quitarle las botas a Micha, cobrándonos así por su ayuda. Comimos los hongos y las frutillas silvestres que encontramos en el camino. Temíamos acercarnos a cualquier villorio por temor a ser delatados o asesinados por los mismos campesinos. Seguimos dando sin rumbo. Esperaba que Shoma y Masha hubieran podido saltar. La incertidumbre que carcomía los huesos, mis lágrimas secas, contrastaban con las de Rosa, que no cesaba de llorar por Noya. No sabía si su hija había logrado brincar del tren o no, pero no perdía las esperanzas. Al menos tienes a Meilashe y a tu marido contigo, decía para mis adentros, dirigiéndome a mi cuñada y mis pensamientos. Yo no tengo a nadie. Marchamos en busca de algún campamento de partisanos. Queríamos hablar el de los Bielski, que no debía de estar lejos. Al anochecer, caminando a la orilla del bosque, vislumbramos una pequeña luz rutilando. Era una casa de polacos, suficientemente alejada de la ciudad. Nos acercamos sigilosos y tocamos la puerta. Un hombre con la cara ajada por los largos días de trabajo, bajó el sol, nos abrió la puerta. Disculpe, dije yo, hemos andado durante todo el día y únicamente hemos comido frutas que el bosque ha sido tan amable de obsequiarnos. No me dejó continuar. Miró primero a Micha y luego, nerviosamente, hacia ambos lados de la casa, cerciorándose de que no hubiera nadie más a la redonda. Nos hizo entrar entonces a su morada. Nos dio sopa y nos informó que estábamos cerca de la estación de Mosti, el área del bosque regulada por los partisanos rusos. Nos explicó que los alemanes rara vez incursionaban en esa zona
y nos aconsejó buscar una guarida bajo el cielo raso. Nos trajo mantas, podíamos pasar la noche en su granero. Debíamos emprender la marcha antes del amanecer. Dudando de nuestro casero, tomamos turnos para hacer guardia, mientras los otros descansaban un rato. No sabíamos si el rústico campesino era un delator o un buen hombre que quería ayudarnos. Sí, increíble, ¿no? Aquel La momento. incertidumbre. Todavía no se encuentra con su marido, con su niña, en esa soledad, con este extraño, pero cómo se agradece ese gesto de dar un pedazo de pan, de dar algo en situaciones tan dramáticas. Luego hay una escena que yo tuve la suerte de presenciar en más de una ocasión, no a este nivel, pero bastante parecida, de soldados norteamericanos en Italia, y cuando el marido de la protagonista de esta historia tan dramática está en Roma, están ahí, no sé en qué parte de Roma, en este momento no me acuerdo en qué zona, pero hay un soldado norteamericano que tiene una especie de chamarra, Sí, como un abrigo. un abrigo, y lo ve a él, ¿no? Quizás en camisa, quizás el Seguramente. clima era... Entonces el hombre va a viajar a Estados Unidos, ya la guerra se está terminando, o ha terminado, entonces va a regresar a Estados Unidos, y espontáneamente se saca el abrigo y se lo entrega, ¿no? En un gesto espontáneo, eso Yo en creo que muchas ocasiones. es interesante porque además Sí. yo creo que después de ver tanta tragedia, Sí. estos gestos tan humanos son maravillosos. Fíjese que cuando yo hablaba, recién llegado aquí a México, de gestos de ese estilo, no me creían, porque hay siempre un antagonismo mexicano-norteamericano. ¿Cómo van a ser que esos gringos? Se enojaban, porque, no, pues yo pude ver, fueron los únicos, ¿cómo podría decir? Gestos, actitudes de caballerosidad, de nobleza, de apoyo. Ellos llevaron penicilinas, me acuerdo de la streptomicina y alguna otra. Bueno, luego afectaba el oído, pero no lo sabían. ¿A cuántos niños que tenían tifus les salvaron? Organizaban sistemas, organizaban caminos donde podía caminarse para que no nos tocaran las minas. Premiaban a los niños que se comportaban bien para que no saltaran las minas. Bueno, era un país invadido, habían sido enemigos de ellos y la actitud fue inolvidable. Creo, bueno, quizá exagero, que fue la última vez que el ejército norteamericano fue humano. Fue humano muy superior a cualquier europeo, hay que admitirlo. Una bondad, una humanidad. Cualquier niño, cualquier adolescente o mujer, sobre todo, que podría pensar, un soldado, ¿no? No, basta veían a un americano, se sentían a sus anchas, se sentían como que iban a ser salvados. Todos los demás, sean ingleses, sean alemanes, sean nazis, sean quienes fueran, siempre había temor, siempre había desconfianza. Eso es un hecho interesante. A partir de ahí ya luego viene Corea, viene Vietnam, ahora Irak y luego ahora Afganistán, donde estos soldados que se fotografían con prisioneros despedazados o prisioneros haciendo poses demasiado abominables, muy indignantes, ya es otro ejército, ¿no? Pero el ejército de la Segunda Guerra Mundial norteamericano fue muy humanitario, y aquí vemos un gesto, uno de tantos. Sí, no es insólito, ¿eh? Si uno dijera fue ocasional, no. Aquí hay otra Fue parte que a mí interesante. me gustaría leerles, bueno, cuando uno habla de sobrevivir, de la sobrevivencia, de lo que implica esto, bueno, sí, ella ya se encontraba con el esposo, ya estaba con otros en el bosque, pero de repente ella se pone a platicar y dice, el hambre me consume. Me he comido gustosa un pedazo de salchicha a pesar del asco. Tenía gusanos. Tengo frío, mucho, mucho en las manos, en los pies y en todo el cuerpo. Solo poseo una pequeña cobija para cubrirme las manos, pero no es suficiente. Mis botas son tan grandes que me tropiezo. Sufro con tantas ampollas y callos. No le digo a mi mamá, dice la niña, porque se preocupa. Hace lo que puede por mí. Trato de olvidar el hambre. Es una pequeña, ¿de qué edad? Sí, como 5 años. De sí, 5 más o menos, años, sin 5 o 6 embargo, años, sí. a pesar de que ya está la esposa, el esposo, y está con sus padres reunidos, ¿cómo alcanza ella a decir, no le digo a mi mami porque se preocupa? Hace lo que puede por mí. Trato de olvidar el hambre cuando canto en ruso, cuando aprendo de la profesora Shesia o cuando juego con mis amigos. Hoy hemos construido un lindo castillo en la nieve. Mis manitas casi se congelaron. Tuve que entrar en la Cien Blanca a calentarlas un poco. Al salir, vi que alguien pisó nuestro castillo. Mañana construiremos otro. O sea, es esa combinación de lo que es seguir siendo niño Sí.
pero además entender lo que se está pasando, ¿no? A veces, o en muchas ocasiones, creo que menospreciamos la capacidad de los niños de adaptación, la capacidad de los niños para entender circunstancias, y aquí en estos pequeños renglones es cómo disfruta ella de la nieve, se olvida, canta, Sí. Al pero fin es también niña. reconoce que se está tomando una salchicha, que qué niño se tomaría una salchicha con gusanos. Claro. Bueno, Un niño eso es, con hambre, ¿no? eso es un acierto de la autora, como decía yo en la Gracias. pausa, Que que intercala, las voces. al describir la obra, la protagonista, continuamente hace de ella con una gran calidad de escritura, muy clara y calidad, ¿no? Pero también intercala qué piensan los otros. Sí. Y entonces es muy interesante En esos este juego, momentos. ¿no? Este juego en que, ¿qué opinan en ese momento? Sí, porque en esa Cada uno. circunstancia Sí. el abuelo está gozando con los demás, ¿no? De la fiesta, todos están calentando y ella está jugando en la nieve, sí, pero también sabe del sufrimiento y además sabe, mi mamá hace lo que puede. Y no le digo el frío que tengo, ¿verdad? Ni le digo lo que me duelen mis ampollas y mis callos para no preocuparla, porque sé que ella no puede hacer más por mí. O sea, Sí. es increíble como... Yo quería que la escena fuera completa. Entonces, por eso el intercalar las diferentes perspectivas, viendo el mismo evento desde otro punto de vista. Así que la niña habla como niña y ve a su madre también. Y esta niña realmente, aunque capta ciertas cosas, su mayor miedo son los lobos. Su mayor miedo. No estamos pensando si vienen los nazis o si vienen los rusos o si vienen los mismos, los polacos blancos, etcétera, sino los lobos, porque es un miedo de un niño. Lo que te voy a decir, ¿qué niño Sí. en un bosque no se imagina que van a venir? Digo, que olvídate de los nazis. Si no, Para ella son los los lobos, lobos los que son pueden los venir lobos. a quitarle la Así es. vida, a atacarlos, ¿no? Pues es increíble, de verdad, el logro de este libro. Muchas Nosotros gracias. se lo recomendamos ampliamente. Seguiremos aquí en la lectura, porque de verdad que y es bueno, un libro muy, muy interesante. yo tengo una página que se llama unamapola-entre-cactus.com, donde hay muchísimas fotografías, hay información, y si alguien quiere adentrarse en lo que fue la investigación, por ejemplo, hay una línea de tiempo para que uno se ubique, digamos, en la historia. Y realmente, pues, hay inclusive una entrevista que le hicieron a Shura en vida todavía hace unos años. Así que si uno le interesa, pues unamapola-entre-cactus.com es una parte como que, pues, para complementar esta lectura y para ampliar, pues, Ya las lo ideas. pueden encontrar en cualquier librería. de Sí, nuestro país. me parece que, por lo menos yo ya sé que está en un lugar de La Mancha, en el sótano. Creo que Gandhi ya lo está distribuyendo también ahorita. Creo que también la Porrúa. Así que casi en todas las librerías ya está a la venta. Pues yo creo que va a ser un éxito. Pues de muchísimas verdad, gracias. Porque todo este esfuerzo, yo creo que, bueno, cuando yo me imagino, ustedes como autores, no, pero cuando escribes un libro, si tú tienes la idea de realizarlo, pero de que llegue a fructificar, es decir, que los demás lo lean y que lo disfruten o que lo sufran. Claro. Y que algo les quede de ¿no? Y que yo creo que esto es algo que tiene este libro, Pues ¿no? muchas gracias. Que te va diciendo cada página, con cada relato que haces, bueno, cómo fue la vida de ella, pero cómo, vamos, captas todo el escenario, ¿no? Muchas no es gracias. nada más ella y la deja solita en el tren, no, sino es siempre acompañada, con quién estaba, cómo estaba la situación, y yo creo que eso es fantástico. Muchas gracias. Desde luego. Muchísimas nos ha encantado gracias. y no será la última vez que estés Ay, con con nosotros. mucho gusto, Ya pues, hicimos una cita. Con Sí, mucho claro, gusto. Para Claro que continuar sí. viéndonos, ya después de haberlo tenido todo, a ver cómo continuamos. Claro, con esto, muchísimo ¿no? gusto y gracias. Centrándonos en Gracias este tema. por tenerme aquí. No, interesantísimo, de todo punto de vista. Y aquí lo que nos duele ahora que de crueldad, de inhumanidad en muchas partes del país, lamentablemente. Y aquí ya no se trata ni de nazis, ni de judíos, ni de esto, ni de lo otro, ni de guerra de religiones, sino mexicano contra mexicanos. De una forma inesperada. Aquí no se sabe quién es el enemigo, quién es no, si es un asaltante que se acerca o no. Y por lo tanto esta historia sigue activa, ¿no? De forma sangrante. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias, Batia Cohen. Nosotros regresamos después de la pausa con Oscar de la Borbón.